Por ejemplo, si leemos el Mahabharata, no vamos a encontrar esta idea de un grupo religioso. Aquel que ha leído el Mahabharata se va a dar cuenta de que el concepto, la idea de que existían grupos religiosos, no está presente en todo el Mahabharata. No vamos a leer a alguien que dice, yo pertenezco a esta religión o este es mi grupo religioso. No, no. En el Mahabharata no se trata el tema de grupos religiosos, de la religión como un objetivo. En el Mahabharata el tema central es el Dharma, el camino del Dharma, de lo justo, de lo que es real, verdadero. Ese es el Dharma. Así que religión, el origen, o mejor dicho, la etimología de la palabra religión viene de yoga. Religión viene de la palabra latina relige, religar. Y esto tiene conexión con la palabra yugo, aquello que une, como en la palabra cónyuge, ¿no? Él es mi cónyuge, o somos cónyuges, estamos unidos. Entonces la palabra yugo quiere decir esto, viene del yoga, de la unión. Religar significa eso. Religar es conectarse, unirse, comprometerse. Y esa es justamente la importancia de la religión. La religión es, de alguna manera, como lo entendemos nosotros, o lo podemos entender, la formalidad o el compromiso formal para servir a Dios a través de un maestro. En el caso de la cultura cristiana, es Jesucristo, ¿no? El Maestro Jesucristo. Él viene a representar el vínculo. Porque no puedes formalmente, externamente, formalmente, dentro de la institución de la religión, no puedes decir que tú tienes una conexión formal directa con Dios. No. Entonces vuelvo a lo que dije hace un momento. Cuando estudiamos o leemos el Mahabharata, el tema central del Mahabharata no es la religión, es el Dharma, que se aplica en la vida de nuestros protagonistas, que son los Pándavas. Los Pándavas siempre estaban situados en el camino de el Dharma. Y todo el aspecto de la realeza o el gobierno, el comportamiento, todo estaba alrededor del Dharma, de seguir lo que es correcto, no solamente en el aspecto espiritual o religioso, sino en el aspecto de gobernar, de relacionarse con las personas. Entonces, existe una institución, pero no como la comprendemos nosotros, no como nuestra idea pequeñita, limitada de religión que tenemos, ¿no? Y ese es justamente el problema. Nuestra idea de religión es muy, muy limitada. Nuestra experiencia es ínfima, porque solo tenemos una experiencia circunstancial de haber nacido en una sociedad donde existía la Iglesia católica. Y luego, cuando fuimos creciendo, tuvimos la oportunidad de conectarnos con algunas otras agrupaciones religiosas. Pero esa es una experiencia muy pequeña, muy limitada.
Y no es justo que con esa experiencia podamos definir o catalogar, más que nada definir lo que es religión. Pero lamentablemente lo hacemos así. Con una minúscula experiencia creemos que tenemos la autoridad para catalogar que la religión es esto o aquello, cuando ni siquiera sabemos el significado etimológico de la palabra religión, y condenamos a la institución religiosa cuando ni siquiera conocemos la etimología de esta palabra. Pero sí abrimos la puerta al yoga cuando no sabemos que hay una conexión etimológica y por lo tanto hay una conexión de significado. La espiritualidad es una realización interna, íntima, personal, una experiencia personal que puede existir dentro de una institución religiosa o fuera de una institución religiosa. La espiritualidad en ese sentido no está condicionada por la pertenencia a alguna institución religiosa. Sin embargo, una institución religiosa es importante. Ahora, cuando digo que la institución religiosa es importante, lo hago dentro de lo que significa una institución religiosa, pero no como la entendemos. Mejor les voy a presentar este libro y sería bueno que ustedes lo estudien, porque muchas veces emitimos juicios, como le digo, en base a experiencias minúsculas, cuando nunca nos hemos dado el trabajo sincero y honesto de investigar este tema a profundidad. Lo hacemos a partir de prejuicios. Entonces les voy a mostrar mejor el libro. Esto no es... Bien, ustedes abren su buscador. A ver, aquí en Google escribimos Huston Smith. Aquí está, por ejemplo, las religiones del mundo. Está esto en PDF, descárguenlo y léanlo, estudienlo. Huston Smith. A ver aquí. Presten atención, dice, nacido en 1919, Huston Smith está considerado una autoridad mundial en la historia de las religiones y la filosofía comparadas. Ha sido profesor en las universidades de Washington, Syracuse y California. Es autor de numerosos libros, entre los que destacan el que les mencioné, Las religiones del mundo, World Religions, La verdad olvidada, La percepción divina, La importancia de la religión y Más allá de la mente postmoderna. Este autor me refería, a este autor cité. Aquella persona que quiere tener una idea mucho más amplia, profunda, sincera y honesta de lo que significa religión y el papel que ésta ha desempeñado en la historia del hombre, en el desarrollo de las sociedades. ¿Y por qué, por ejemplo, llegamos a esta situación en que nuestra percepción de la religión es desagradable? O cómo las religiones se han desarrollado en diferentes sociedades a lo largo de la historia. Es imperativo leer los libros de Huston Smith, por ejemplo. A partir de esa comprensión, puedes entender por qué la institución religiosa es importante. La vivencia espiritual es personal, lo vuelvo a decir, pero necesitamos de alguna institución. Es como, por ejemplo, hoy en día, aquí en Occidente, existen consejos. Existe uno que es muy importante, ¿no? El Consejo de Astrología Védica, Vedic Astrology Council. En este Consejo Astrológico Védico
tú puedes obtener una acreditación o un certificado que de alguna manera respalda que estás en capacidad de trabajar o desempeñarte como astrólogo. Este consejo astrológico obviamente está formado por personas que tienen una formación, ¿no?, de años, experiencia, y ellos pueden garantizar, si tú obviamente rindes los exámenes, que estás capacitado para desempeñarte como astrólogo en cualquiera de las ramas de la astrología védica. No es necesario obviamente que tengas un diploma de este consejo astrológico védico, no. Puedes hacer astrología védica, ok. Pero ¿por qué es bueno que exista una institución o un consejo astrológico? Porque de alguna manera puede regular quién puede o quién no puede. Pero obviamente, si tú no estás de acuerdo con la política administrativa o académica de este consejo, entonces vas a chocar y te va a limitar. Así que para que no tengas este tipo de encuentros tensos, o que no puedas de alguna manera limitar tu creatividad o tu campo de investigación, entonces lo que vas a hacer es no afiliarte a este consejo astrológico. Y está bien, no es un pecado, nadie te va a meter a la cárcel por eso, eres libre, ¿ya? No hay ningún problema. Y tú te puedes reunir con algunos otros colegas astrólogos y formar tu propio consejo. Pero la idea detrás es que debe haber una especie de regulación. Por esa misma razón, existe un cuerpo religioso de personas que tienen vivencias espirituales porque quieren regular que no cualquiera se proclame como un espiritualista, porque eso puede dar lugar a engaños. Por esa razón, principalmente también, no es la única, pero esa es una de las principales razones, es que existe en la institución religiosa para regular. Por ejemplo, existe una institución marcial, el ejército peruano, la Marina de Guerra del Perú. Existe una institución de derecho, ¿no?, el Colegio de Abogados del Perú o el Colegio Médico del Perú. Y a nivel mundial también existen diferentes instituciones que tienen como una de sus principales funciones regular la práctica y el ejercicio del derecho, por ejemplo, o la medicina, o el uso de armas, o el uso de ingredientes químicos. ¿Para qué? ¿Para qué hay que regular eso? Para que no aparezca algún aventurero o estafador y sorprenda a la gente. Por lo menos desde esa perspectiva debemos comprender lo que significa una institución, llámese una institución médica, religiosa, de ingeniería, en fin, y no decir, como hay mucha corrupción y desaciertos en la institución marcial, en la institución de arquitectos o de ingenieros, o en la institución de leyes, por eso condenar a esa institución, no. Porque han habido muchas cosas o escándalos en la institución religiosa, no puedes decir que es condenable. Tú tienes que entender que esa posición de estar al frente de una institución, no solamente religiosa, al frente de una institución de astrólogos, por ejemplo, o de una institución de artistas, es una responsabilidad bastante grande. Tampoco puedes decir, no debe haber instituciones, ¿no? Que todo sea libre, que todos tengan voz y voto, que todo el mundo haga lo que más quiere, y así no funciona el mundo. Porque bajo esa premisa de que todo el mundo puede hacer lo que quiere o es libre de hacer lo que quiere, entonces, como el mundo es libre, un grupo de personas por su libre albedrío van a escoger o elegir crear una institución.
bajo la premisa de que todo el mundo es libre, ¿ok? Entonces yo soy libre de crear una institución y voy a hacer lo que quiero porque voy a tener un grupo de personas y vamos a tener poder y vamos a empezar a controlar a los demás. Entonces, antes de que, por decirlo así, el grupo de los corruptos o de los estafadores, antes de que ellos formen un grupo y empiecen a controlar a los realmente buenos, es mejor que un grupo de personas con buenas intenciones, con buena voluntad, es mejor que ellos mejor se adelanten y creen una institución. Porque si no lo hacen ellos, lo va a hacer el otro grupo. El grupo de los explotadores, de los corruptos, de los que quieren dominar. Por ejemplo, la institución marcial, ¿no? La fuerza aérea, la fuerza terrestre, la fuerza marítima. ¿Por qué se crea una institución marcial? ¿No? Para evitar que otro país que está organizado y que tiene instituciones marciales invadan tu sociedad, tu barrio, tu pueblo. Porque si no, imagínate que todos que digan, no, aquí cada uno es libre, cada uno se hace cargo de todos, no es necesario que existan cargos, no es necesario, ¿ok? Y cada uno decide. Pues tal comunidad, tal pueblo, tal país no va a sobrevivir a un intento de conquista o a un asalto de un país extranjero que sí tiene organización, que sí tiene instituciones organizadas. Lo va a invadir. No vayas a creer que porque tú dices, no, somos un país libre y aquí todo el mundo si quiere hace esto o aquello, no vayas a creer que este mundo es así de bueno. Va a haber un líder, ok, con esa mentalidad de esta persona, este grupo, este país está desorganizado, no tienen instituciones militares, perdón, no tienen ningún tipo de institución. Entonces es fácil de conquistar. Así que debe haber un tipo de organización para que evites que venga otro grupo pirata, por decirlo así, y te someta y te vuelves un esclavo o te esclavicen y te exploten. Esa es la importancia de las instituciones. Así que en el campo espiritual, a esta institución espiritual se le llama religión. Y ha existido, ha existido desde que se tiene memoria, desde que se tiene registro. Ha existido en las sociedades humanas por miles de años. No vayas a emitir juicios prematuros, no, que eso no es cierto, que recién la sociedad empezó así, así. No. Por favor, date el trabajo de estudiar estos libros, de leer la historia, filosofías comparadas, la historia de las religiones. Date el trabajo de leer, por ejemplo, a todo el Mahabharata. Date el trabajo de leer el Bhagavad Purana, pero sin siquiera haber estudiado estos textos que estoy citando. Juzgas a partir de tu limitada experiencia. Entonces, no tiene sentido discutir o investigar o debatir. Primero investiga, primero estudia, analiza de qué se trata este asunto de la religión. Es muy importante, porque esto es parte de la astrología. La astrología, desde que tenemos conocimiento, siempre ha estado conectado a la institución religiosa, porque esto significa rituales o formalidades, significa construcción de templos, significa ceremonias. Construcción de templos y ceremonias se basan en tiempos astrológicos, conjunción de luna con determinados planetas,
fases de la luna, todo eso es astrología. Entonces, es inevitable que si tú estudias astrología védica, te vas a topar con aspectos religiosos. No significa que te tengas que convertir a una religión o no significa que te vuelvas religioso, pero al menos debes tener la mente abierta para aceptar que existe una conexión. Si yo estudio criminalidad, no significa que me voy a volver un criminal. Si yo estudio la corrupción, no significa que me voy a volver corrupto. Significa que voy a tener una mejor comprensión de lo que estoy tratando. Corrupción quizás no es mi especialidad es ciencias políticas, pero estudio el fenómeno de la corrupción para enriquecer o nutrir mi campo de estudios. Entonces, si tú quieres profundizar y saber el contexto histórico en el cual se desarrolló la astrología védica y por qué los libros de astrología védica clásicos mencionan diferentes rituales de bautizo, del matrimonio, de la construcción de la casa, etc., debes entender el contexto religioso en el cual se escribió ese libro. De lo contrario, tu comprensión de la astrología védica no es completo. Por ejemplo, existe el Panchanga, ¿no? El calendario védico, el calendario astrológico, donde te mencionan mínimo Pancha, 5, ¿no? Pancha significa 5. 5 patrones o ciclos de tiempo. El día lunar, el día de la semana, el tránsito de la luna por la nakshatra, etc. Y además otros detalles. ¿Quiénes creaban o diseñaban esos calendarios? Generalmente eran astrólogos sacerdotes que tenían que organizar todos los rituales por años para que los nuevos sacerdotes supieran cuándo deberían hacer una ofrenda, cuándo instalar un altar, cuándo cambiar diferentes cosas, parafernalia, ofrendas, entregas, ceremonias, etc., rigiéndose por los tránsitos de la luna. Entonces, si tú no tienes ese conocimiento histórico del contexto en el cual se desarrolla, pues no vas a poder aprender Panchanga. Y lo que está detrás del Panchanga es el Muhurta. Cuando estudies Muhurta o astrología electiva, sí o sí te vas a topar con estos conceptos o ideas. No por tu experiencia limitada y pequeñita, chiquitita, infantil en la mayoría de los casos, no juzgues en base a tu experiencia infantil que la religión o las instituciones religiosas son condenables, porque te estarías privando de la gran experiencia de aprender muchos aspectos de la vida humana, no solamente el astrológico. Te estarías perdiendo la oportunidad de aprender Vastu, porque el Vastu está orientado principalmente a la construcción de templos. Te estarías privando de esa comprensión. Te estarías privando de la comprensión de aprender Ayurveda, porque dentro de la práctica y el estudio de la Ayurveda hay un gran sustrato religioso. Entonces, por favor, estudia esto con mucha seriedad y comprenderás que la astrología no es algo barato. No es que me volví astrólogo en un mes o me volví astrólogo en un año. Es una práctica, es un estudio de toda la vida. Mientras más profundizas, más descubres la riqueza de este conocimiento, la profundidad de sus aguas. Y aquí viene el tema que ya mencioné anteriormente de jerarquía e igualdad. Generalmente hay una tensión, y esa tensión justamente se debe a que jerarquía implica compromiso de mantener la igualdad. ¿Cómo así? Vuelvo acá. La espiritualidad o la experiencia espiritual es personal e íntima. Pero siempre va a aparecer una persona
que está dispuesta a asumir una responsabilidad o un compromiso para guiar o dirigir a un grupo de personas espirituales o aspirantes a la experiencia espiritual, y por lo tanto este líder sí o sí inevitablemente va a tener que formar una institución religiosa para guiar a estas personas. O sea, debe haber un líder, ¿entienden? Debe haber un líder que represente a un grupo de espiritualistas, y a partir de ahí se forma una institución religiosa. Pero si nadie quiere asumir esa responsabilidad, va a haber problemas, como ya puse el ejemplo de un país que invade a otro que no está ni organizado, no tiene ningún tipo de institución. La persona que asume una posición tiene que lidiar con el no perder de vista el concepto de igualdad o espiritualidad. Espiritualmente somos iguales, todos hijos del Señor Supremo. Todos, a los ojos de Él, somos iguales, sus queridos y amados hijos, sus queridos y amadas partes y porciones eternas, partes de Él. A sus ojos somos iguales. Como si yo tuviera 10 hijos, ¿no? A mis ojos, o para mí, mis 10 hijos son iguales. Cada uno es tan amado como el otro. Esa igualdad, se puede perder cuando tú asumes una posición y tienes que discriminar. Cuando existe alguien que asume esa posición de líder, de dirigente, de maestro, se puede perder, porque este líder tiene que organizar a un grupo de espiritualistas o de aspirantes a la experiencia espiritual, los tiene que organizar. ¿Cómo? Entre recién iniciados, aspirantes a iniciación, simpatizantes, los tiene que iniciar y los tiene que categorizar, porque es así como se puede organizar. Por ejemplo, en un grupo de simpatizantes espiritualistas, los diálogos o conversaciones no van a ser iguales a un grupo de espiritualistas avanzados. No va a ser igual. El nivel y la profundidad de esas conversaciones o diálogos no son iguales. Y si tú mezclas a los dos, lo que puede pasar es una mala interpretación, porque se discuten temas que quizás un simpatizante no entiende o va a malinterpretar. No se está diciendo que al simpatizante se le está prohibido o vetado, no. Pero hay situaciones que muchas veces, no solo a nivel religioso, sino a nivel de cualquier tipo de organización, se va a malinterpretar. En matemáticas, ¿no? Un grupo de jóvenes de 10 años que están aprendiendo aritmética no pueden entrar en un grupo de máster, o de gente que está haciendo matemática dura, ¿no? Matemática aplicada a la astrofísica. No pueden. Claro, les va a gustar, les va a encantar, pero van a estar generalmente perdidos, o por ahí pueden escuchar algo que los va a confundir más. No es que es malo para ellos, pero es que no están en la misma jerarquía. Lo mismo en astrología. En astrología te enseñan cosas muy básicas. La luna se exalta en Tauro, la luna se debilita en Escorpio, el sol se exalta aquí, se debilita allá, cosas básicas. Pero conforme vas avanzando, te vas dando cuenta que luna exaltada en Tauro no siempre va a significar una mente, una luna bonita. No, hay mucha gente con luna en Tauro que tiene problemas emocionales o tiene problemas con su madre. Entonces pasas de un término o de un concepto muy general a uno más específico, a uno más profundo. Entonces, el líder tiene que categorizar. Y muchas veces, si él se pierde en esa categorización, pierde la visión de la igualdad o le da más importancia a las categorías y pierde esa visión. Ese es el riesgo que corre el líder.
Y por ese riesgo que corre el líder, ingratamente muchos seguidores lo condenan. Ah, se equivocó, hizo mal esto, ¿no? Entonces hazlo tú. Si tanto criticas al líder, tú vuélvete líder. Ponte en los zapatos del líder. Pero si no quieres ser líder, entonces no critiques. Es fácil estar en la posición desde afuera, desde la ventana, de no comprometerse a dirigir a las personas. Es fácil desde ahí. Pero cuando asumes esa posición y te comprometes en esa posición, las cosas son muy diferentes. Tienes que lidiar con muchas personas y la mente de cada persona es todo un mundo. Y como son diferentes tipos de mentes, es muy fácil perder la visión de la igualdad. Es muy fácil. Así que a nivel social, cuando alguien asume un puesto de responsabilidad como presidente de un país, como alcalde de un distrito, es muy fácil perderse. Y va a haber mucha gente que critica. Y repito, fácil es criticar. Verás tú ese papel. Ofrece soluciones o ocupa tú directamente esa posición que tanto criticas. ¿Crees que lo vas a hacer mejor? Si es así, hazlo entonces. O sea, no es tan sencillo. Esta tensión, esta diferencia existe. El punto es que muy pocas personas quieren asumir ese compromiso. Muy pocas personas. Y entonces uno tiende a criticar, las instituciones están... No debe haber instituciones, porque las instituciones son todas corruptas. No es así. Es que es una situación difícil y no hay ninguna especie de colegio decía que no hay ningún tipo de colegio o formación donde se formen líderes, ¿no? No es un tema, no voy a ahondar en eso. Pero esta situación es inevitable. Tienes que comprender eso. En tu mismo cuerpo existen jerarquías. Los pies son diferentes a la cabeza, pero todos pertenecen al cuerpo. O todos forman parte, hacen el cuerpo total. Pero dentro del cuerpo entendemos que la cabeza es más importante. ¿No? Cuando tú montas una bicicleta, una moto, usas un casco, porque se da más prioridad a proteger la cabeza. Los pies pueden cortarse, dañarse, rasparse, ¿no? Pero es la cabeza la que se cuida más. Es una jerarquía, porque en la cabeza está el centro de mando. Ahora, no por eso los pies no son importantes, pero existe una jerarquía natural. Eso hay que entender, la jerarquía es natural. Una planta, la parte más importante de la planta es la raíz. O sea, si tú cortas la raíz, la planta muere. Puedes cortar las ramas, parte del tronco, pero la raíz es importante. Es una jerarquía, sí. No se trata de que estamos en contra de la discriminación artificialmente. No. Hay una discriminación natural, hay una jerarquía natural. Existe. No puedes pretender que todos materialmente son iguales. La raíz materialmente es diferente en importancia a las hojas. No puedes ciegamente decir, no, todo es igual, la raíz es igual a las ramas. No es igual. No tienen la misma importancia. Y eso existe de forma natural. Por eso decía, a nivel material nada es igual. A nivel espiritual sí, pero a nivel material no hay igualdad. Hay jerarquías, hay diferencias. Entonces, a nivel de un cuerpo social, de un grupo de personas, debe haber siempre un líder. Y este líder ocupa una posición que tiene o que se encarga de categorizar o clasificar a los demás.
para que todos puedan ser entrenados organizadamente y todos, de acuerdo a ese entrenamiento, puedan llegar más y más a una posición superior, en este caso de comprensión espiritual o de experiencia espiritual. Así que dentro de una institución religiosa, dentro de una institución astrológica, vamos a tener experiencias astrológicas, revelaciones astrológicas o revelaciones espirituales. Como digo, la experiencia espiritual es personal y no está condicionada a una agrupación religiosa. Puede suceder dentro de una agrupación religiosa o fuera de una agrupación religiosa. Si la vivencia espiritual existe dentro de una agrupación religiosa, no puedes decir que esa experiencia es falsa y que la experiencia que está fuera de la institución religiosa es verdadera. Tú no puedes probar eso ni puedes pensar así, porque pensar así, ¿ok?, significa que estás entrando en una plataforma material. La plataforma material es pensar que tú puedes capturar o controlar las cosas metafísicas, ¿no? Estás en el plano físico, donde crees que puedes monopolizar, donde crees que puedes controlar una experiencia metafísica. Dentro de una agrupación religiosa, por supuesto que va a haber espiritualidad, por supuesto, y fuera también va a haber. Pero para organizar esto, la espiritualidad, es necesario formar una institución religiosa. Debe existir. Ya lo expliqué por qué. Y date el trabajo de estudiar, de investigar. Ok. Aquí hay un verso muy importante. Tat pidi pranipatena pariprasnena sevaya. Sevaya. Pariprasnena sevaya. Upadekshanti te gyanam. Gyaninas tatvadarshinaha. Este verso dice lo siguiente. Tat, ¿no?, o el conjunto de conocimiento, Vidhi Pranipatena, que te lo puede dar un maestro espiritual. Este conjunto de conocimientos te lo puede dar un maestro espiritual. Pranipatena, maestro espiritual, en este caso viene a significar. Y para eso, Pariprasnena. ¿Recuerdan astrología horaria? Prashna. Pariprasnena quiere decir hacer preguntas. Prashna es hacer preguntas, ¿no?, o pregunta, cuestión. Pariprasnena, hacer preguntas sumisamente. Sevaya. Sevaya es como, me hace recordar el nombre Sebastián. Sebastián, ¿no? Sevaya. Sevaya es servicio. Sevaya. Haz preguntas sumisamente y presta servicio. ¿A quién? A estos maestros espirituales o al maestro espiritual que tiene el conocimiento de la verdad, ya que ellos upadekshanti te gyanam, te pueden dar conocimiento. ¿Por qué? Tatua darshina. Tatua es fundamento, ¿verdad? Así como dije, tatua traya, los fundamentos, ¿no?, los tres fundamentos. Tatua traya, aquí es tatua darshina. Darshina significa tener una experiencia directa, tener una visión directa. ¿De qué? De la verdad. El significado de este verso, que es del 4.37 del Bhagavad Gita, quiere decir, tan solo trata de aprender la verdad, acercándote a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas te pueden dar el conocimiento, upadekshanti te gyanam, porque ellos han visto la verdad. Eso es la traducción de este verso, muy importante. En otras palabras, Krishna está diciendo, tienes que aceptar a un maestro, tienes que aceptar la jerarquía. Eso es lo que está diciendo también acá. Tienes que someterte a un maestro, pero
como dije anteriormente, no aceptes ciegamente a un maestro por cuestiones espirituales, porque no hay forma de comprobar si su experiencia espiritual es real o no, no hay forma. Pero sí hay forma de ver su comportamiento, que debe ser religioso. O sea, si eres espiritualista, te vas a comportar religiosamente. No puedes ser espiritualista y no tener un comportamiento religioso. Ambos deben estar de la mano. Así que para rendirse a un maestro espiritual, tú tienes que estudiar a ese maestro espiritual en base a reglas de religión, porque cualquiera puede decir: yo soy un maestro espiritual, yo he visto la verdad, he visto a Dios. Cualquiera puede decir eso. ¿Cómo puedes comprobarlo? No puedes. Entonces, para que no te dejes sorprender o engañar, tienes que ver, de acuerdo a las escrituras religiosas, cómo actúa un maestro espiritual. Sigue ciertas reglas y regulaciones. Hay síntomas de comportamiento religioso. He ahí la importancia de las escrituras religiosas, que te dan una guía. No, es como una enfermedad. ¿Cómo sabes que tal persona tiene una enfermedad? Si tú no tienes conocimiento médico, entonces consulta y ve cuáles son los síntomas de esa enfermedad. Hay síntomas. En base a los síntomas puedes deducir la causa de la enfermedad. Entonces un espiritualista tiene síntomas en su comportamiento y tienes que recurrir a eso. Una vez que tú has discriminado bien, entonces puedes aceptar a esa persona como un maestro espiritual. Y la actitud es pariprasnena, hacer preguntas sumisas. Esto, si lo ves bien, tiene aplicación en todo el aspecto académico. No puedes ir con una actitud desafiante y hacer preguntas. El maestro no te va a contestar, sea tu maestro de ingeniería civil, no, sea tu maestro de astrología, sea tu maestro de matemáticas. No puedes preguntarle a un profesor desafiantemente. No puedes hacer eso, a menos que quieres que te echen de la clase. El maestro podrá tolerar, o bueno, ya verá qué él hace. Pero preguntar de manera desafiante no sirve. Tiene que haber sumisión, ser respetuoso al preguntar. Y se vaya a prestar servicio. Este aspecto de prestar servicio no está muy desarrollado oficialmente, pero se observa que es importante. Pero en el aspecto de la cultura védica, esto sí es importante, tanto como preguntar sumisamente, prestar servicio. Imagina que tú quieres aprender una receta muy famosa de México, por ejemplo. No sé, el guacamole, creo. Quieres aprender de una familia que tiene la mejor receta, o una de las mejores recetas. ¿Tú crees que te lo van a dar así fácilmente? ¿Qué tienes que hacer? Ir, ¿no? Conocer a la familia y servir. Vas a la cocina, ¿en qué sirvo? ¿No? Empiezas a limpiar el piso, limpiar las mesas, lavar la vajilla, hacer las compras. Y por esa actitud de servir, te vas ganando la confianza, el cariño. Y llega un momento en que la abuela, que tiene la receta secreta, te dice: está bien, he visto tu servicio, tu sinceridad, te voy a dar la receta, porque has mostrado servicio, la actitud de servir. Por eso es importante esto. Cuando tú, por ejemplo, estás en la universidad, quizás has tenido esa experiencia, ayudas al profesor, lo apoyas, etc. Ganas la amistad del profesor. Y este profesor, por esa amistad, por esa actitud que ve en ti, te puede enseñar de una manera mucho más profunda cierto aspecto técnico, científico, ¿no?, de las matemáticas o de cualquier rama, por esa actitud de servicio. Estas dos condiciones
ser sumiso al hacer preguntas y prestar servicios son importantes, porque no puedes solamente con una actitud distante, académica y fría obtener conocimiento. Debe haber estas dos cosas: una actitud sincera del corazón al hacer preguntas y una actitud servicial. Esto es importante. Entonces, la institución del maestro espiritual es la institución de la jerarquía, en el sentido de que él está aceptando una posición, pero jamás va a perder la visión de igualdad entre tú y él. Él entiende que tú y él son iguales ante Dios, pero él está haciendo el papel de maestro y tú el papel de discípulo. Pero él jamás se olvida que los dos son iguales. Él simplemente está haciendo el rol de profesor, porque hay cosas que te tiene que enseñar a ti. Y él lo toma como un servicio. En otras palabras, él siente, el maestro realmente siente que te está enseñando. Un maestro jamás piensa que él es más importante que tú. Es como un padre jamás piensa, yo soy más importante que mi hijo. Un padre que piensa así no es un buen padre. De hecho, un padre siempre piensa que su hijo es más importante y está dispuesto a dar la vida por su hijo. No dice, no, yo soy más importante, que se muera mi hijo. No es así. Todos los que aquí en esta clase son padres saben eso. Para los padres es más importante sus hijos. Lo mismo para un maestro, es más importante su discípulo. Ese es un síntoma, por ejemplo. El maestro siente que está sirviendo a su discípulo. Eso es un verdadero líder. Y lamentablemente, como no hemos tenido esa experiencia dentro de esta sociedad, en la sociedad peruana, ecuatoriana, argentina, mexicana, española, en fin, como no tenemos esa experiencia, creemos que nuestros líderes religiosos son unos animales, son unos engañadores, porque nos han engañado, maltratado, explotado. Y como ya vemos o traemos esas experiencias, condenamos a una religión. Y es que lamentablemente no tuvimos nunca la experiencia de un líder espiritual de ese calibre, de esa calidad, ¿no? Nunca hemos tenido un gurú de esa calidad. Y con nuestra experiencia chiquitita ya condenamos a todo y cuestionamos, ¿no? Nuevamente, estudia este libro, Historias de las Religiones. Estudia el Bhagavad Gita, el Bhagavad Purana, para que tengas una mejor visión, una mejor comprensión del tema. Y acá viene el tema de la técnica y la intuición. Ya lo había mencionado en un video que subí, un video que subí sobre este tema, ¿no? La técnica y la intuición. Es muy muy importante el tema de la intuición. De hecho, aquí ya tengo esto que quería mostrarles. Voy a subir un artículo sobre esto. Les mencioné al principio de esta clase. Voy a subir un artículo que está en este libro. A ver, déjenme ver aquí. Está en el libro de un devoto discípulo de Srila Prabhupada. Él tiene un PhD en física. Él escribió este libro, La ciencia mecanicista y no mecanicista. Una investigación sobre la naturaleza de la conciencia y la forma. Entonces, en el capítulo 7, si mal no recuerdo, él presenta el tema de la intuición. La importancia de la intuición en la ciencia, ¿no? Aquí hay un artículo que es muy bueno también, la intuición en la investigación científica. Eso está en español, lo pueden leer. Pueden leer esto. El punto es que así como en la ciencia, en las matemáticas o en cualquier otro campo de estudio y práctica académica, la técnica no lo es todo. Hay altas dosis de intuición para llegar
a descubrir principios científicos. Hay una alta dosis. O para resolver problemas matemáticos, para llegar a conclusiones matemáticas de un problema, la dosis de intuición es muy elevada. ¿Qué decir de nosotros que estamos haciendo astrología? Necesitamos desarrollar intuición, pero también técnica. Los dos son importantes. Entonces, aquí hay otro texto, es pequeño: lógica versus intuición en la creación matemática. Esto también se trata en el artículo del libro que les mencioné, el capítulo 7. Ahí también se trata de eso, ¿no? Incluso hay una cita de este matemático. Ahí está. Hay mucho material. Y aquí, por ejemplo, hay un paper, tiene 75 páginas. Hay muchísima bibliografía. Pero acá hay un tema, por ejemplo, solo para mostrarles, ¿no? Ok. El concepto de la conciencia versus el concepto de la no conciencia. Esto tiene que ver con pedagogía, ¿no? O los sistemas de aprendizaje en las matemáticas. Cuando uno tiene conocimientos previos versus alguien que no lo tiene. Conocimiento formal versus, aprendizaje formal versus aprendizaje no formal. Y es que el aprendizaje formal en Occidente es lineal. Ese es el problema también. Eso da para hablar y presentar toda una clase sobre ese aspecto. El problema es que la currícula o el sílabus de la gran mayoría de cursos, el sílabus o los sílabus de los cursos aquí en Occidente, en las universidades e institutos, es lineal. Pasas de este punto a este otro punto y luego un poquito más, ¿no? Pero en la institución del guru y el sisha, o el guru y el discípulo, o en la institución del gurukula, es decir, la institución del maestro espiritual, el colegio o la escuela del maestro espiritual, la enseñanza de diversas materias espirituales suele ser cíclica, no lineal. Entonces, la experiencia de aprender en un formato cíclico es de alguna manera, o parece que fuera, informal. Okay. Entonces, por eso en este paper, si ustedes se dan el trabajo de leerlo, se explica que de alguna manera el aprendizaje no formal te brinda la experiencia de desarrollar más la intuición, mientras que el aprendizaje formal limita de alguna manera el proceso intuitivo para aprender algo o llegar a una conclusión. Bueno, ahí está. Todo esto es muy buen material para entender el proceso de aprender, por ejemplo, matemáticas, con diferentes variables, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya para terminar esta presentación, nosotros que estamos en el campo de la astrología védica vamos a descubrir que en diversos campos de estudio como matemáticas o el mundo de la ciencia existe una gran dosis de intuición que nos va a llevar a comprender aspectos complejos que son el resultado de técnicas muchas veces básicas. Te vas a encontrar con cartas natales cuya configuración planetaria es tan especial que dices: ¿y ahora cómo hago esto? ¿Cómo leo? ¿Cómo interpreto? ¿Qué puedo predecir de esta carta? Y te vas a atascar ahí. Y eso les va a pasar, estoy seguro. Y a los que vean este video más adelante se van a sentir identificados. Les va a tocar cartas astrales, ya sea natal o carta prashna, en fin, donde se van a atorar, se van a atascar. Y van a dar vueltas en su cabeza y van a pasar días y no saben cómo interpretar esa posición planetaria. Pero llega un momento en que tienes que recurrir a esto, a la intuición. Y esa intuición te lleva a un fenómeno que en psicología y ahora en marketing está acuñado el término de insight. ¿Okay? ¿Qué es el insight? Bueno, aquí brevemente en esta página dice lo siguiente. Un insight
es el conocimiento en la forma de perspectiva, la comprensión o la deducción. Alguien puede venir con una idea después de un largo periodo de pensamiento, o sea, después de haber analizado un yoga, una carta natal, qué sé yo, un mes, tratando de entender una carta, ¿okay? Y de repente, de la nada, como en una revelación o comprensión súbita, se presenta esa comprensión. ¿Okay? Acá dice algo más. Un insight es un pensamiento hecho, combinación de hechos, datos y o análisis de los datos que induce a un significado y fomenta la comprensión de una situación o problema que tiene el potencial de beneficiar a las empresas. Bueno, esto ya es el mundo del marketing. Pero el punto es que lo que se conoce como revelación, que es producto de la intuición también, producto de seguir intuitivamente una línea de pensamientos que te lleva a una revelación. Aquí le conocen en Occidente o se entiende también como un insight, ¿ok? Una visión interna, una revelación, pues. Entonces, dentro del mundo de la pedagogía, justamente, y les mostraba este paper como ejemplo, o este ensayo como ejemplo. Dentro del mundo de la pedagogía, donde se estudia los procesos de aprendizaje, ¿okay? La intuición juega un rol fundamental. Y la revelación es como la cereza del pastel. Es como la conclusión. Es el resultado de tu esfuerzo. Cuando se te revela una verdad, cuando se te revela una conclusión, o cuando se te revela algo que parecía a primera vista confuso, tedioso, engorroso, oscuro, siniestro, misterioso. ¿Ok? Lo vas a tener, y cuando eso ocurra, entonces estás de alguna forma en una experiencia espiritual, porque la revelación surge también en el plano espiritual, obviamente. Así que, ¿cuáles son las condiciones para que surja la intuición y te conduzcan a una revelación? ¿Cuáles son las condiciones? Si uno estudia, por ejemplo, en el campo de la psicología, el insight se da generalmente, no generalmente, yo podría decir que casi siempre, un insight y una revelación se da cuando tú estás relajado. Y para estar relajado, tienes que estar rendido, ¿no? Cuando ya te rendiste, cuando ya probaste y probaste técnicas, teoría, técnica, y no te sale, no encuentras la respuesta y te trabas, te vuelves loco, ya pusiste todo de tu esfuerzo, te rindes y dices, no, renuncio, tiro la toalla, ya me cansé. Entonces esa actitud de renuncia, esa actitud de abandonarse, de entregarse y decir no puedo más, ya no puedo más, esa es la actitud sumisa. Ahí la importancia de la sumisión. Esa es la actitud de servicio, cuando no pretendes controlar, sino cuando te abandonas y renuncias y dices, bueno, lo dejo ahí, ya no puedo más. Una vez que renunciaste, la intuición fluye. Y una vez que renunciaste, estás listo para que se revele algo. Porque mientras más te esfuerzas, más tensión tienes. Estás tenso, ¿no? Tenso por hallar la respuesta. Y en esa tensión, ¿ok? En esa tensión no puede haber revelación. No puede haber revelación. La revelación se da cuando te abandonas a la verdad. Porque comprendes que la verdad que quieres hallar es más grande que tú. Comprendes que la verdad que estás buscando no está controlada por tu esfuerzo. Comprendes que la conclusión, la verdad conclusiva,
no es algo que tú puedes manipular, no es algo que cuando tú deseas está frente a ti, como un perro, ¿no? Un perro lo llamas, le dices así, Bobby, Bobby, y el perro viene. No, cuando tú abandonas la idea de que la verdad conclusiva no depende de ti, que está más allá de tu control, se revela hacia ti. Y eso es lo que van a leer en estos temas. Muchos científicos, matemáticos, cuando buscaban una verdad o buscaban comprender algo, la revelación de un problema se les vino cuando estaban cansados o estaban agotados de haber insistido y dejaron el tema, lo dejaron por años incluso. Y en esa actitud de entrega, de rendición, de abandono, se te revela. Y eso nos habla de una personalidad. La verdad tiene una personalidad. Y como una persona se revela por su dulce voluntad, no depende de ti. Así que la experiencia espiritual no es exclusiva a un espiritualista. La experiencia espiritual también se puede manifestar en un trabajador, en un científico, en un técnico. Cualquier persona es candidato perfecto para obtener la verdad o tener una experiencia espiritual. No solamente un científico, no solamente un astrólogo, no. La verdad se revela a quien comprende que esa verdad que él busca está más allá de su esfuerzo, que es completamente independiente a tu esfuerzo, a tu deseo. La verdad entonces comienza a presentarte ante ti como una persona. Y comienzas a entender que al final esa verdad es una persona suprema que también tiene personalidad. Entonces es muy importante la figura del maestro espiritual, porque él te va a enseñar ese aspecto. Él te va a enseñar ese aspecto personal de la vida espiritual. Entonces el Señor Supremo Krishna dice que Él es accesible a aquella persona que es sumiso y presta servicio. Y por lo tanto es accesible a todo el mundo, sin importar su categoría, o sea, su jerarquía. Sin importar tu categoría o jerarquía, si solamente tienes esa actitud servicial, esa actitud sumisa, Krishna se revela en el corazón. Y en el campo de un astrólogo, cuando dejas de pensar en tu categoría, soy un astrólogo, tengo 80 años de estudio, tengo estos títulos certificados, cuando dejas de pensar en esas tonterías, de categorías, y eres sumiso, humilde en tu corazón, cuando tienes esa actitud de servicio en tu corazón, se te revelan conceptos o verdades astrológicas que están más allá, ¿no?, de lo escrito en algún libro, o lo que se escribió en un libro lo vas a comprender, pero con mayor profundidad. Se revela ante ti eso. Así que es muy importante el aspecto espiritual y religioso en la astrología. No es un requisito que seas perteneciente a alguna agrupación religiosa, no, pero por lo menos sé sumiso, sé humilde, sé genuino en tu estudio y trata de comprender el fenómeno humano de la religión. Trata de entender con una mente abierta el fenómeno humano de la religión en la historia del ser humano. Entonces, con esta actitud sumisa, abierta, sin prejuicios, sin condenar, estudia el fenómeno de la religión en el ser humano y comprendas su importancia. Y entonces vas a tener una mejor posibilidad de que el conocimiento
astrológico más sutil, más fino, se te revele en el corazón y puedas comprender aspectos que con esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo no lo vas a poder entender. Necesitas estar en un estado mental humilde, dócil. ¿No? Sumiso es como sinónimo de docilidad, es pariprasna, preguntas sumisas. La sumisión es síntoma de ser dócil. Cuando eres dócil se te puede construir, moldear, pero si eres de corazón duro, de una mente de piedra dura que no quiere escuchar nada, porque tienes experiencias desagradables y ya tu corazón se endureció y tienes fósiles ahí en tus neuronas, entonces no vas a poder comprender las cosas. Cuando eres dócil se te puede moldear, se te puede trabajar, se puede reconfigurar tu mente. Pero si tu mente no es dócil, está dura, fosilizada, no es posible, ¿no? Y vas a entender que el principio de autoridad es importante, porque generalmente estamos en contra del principio de autoridad, estamos en contra de aceptar a una autoridad, a un maestro, a un líder, cuando el principio de autoridad es natural. Como el ejemplo que puse del árbol. En un árbol, existe una autoridad, es la raíz. La raíz tiene la autoridad máxima. Si tú desechas la raíz, no hay árbol. Puedes cortar las flores, los frutos, el tronco, las ramas, pero lo más importante, o quien tiene la autoridad, es la raíz. O sea, el principio de autoridad es natural. No, imagínate en el cuerpo. Puedes cortarte una uña, una mano, un dedo. Pero existe una autoridad en el cuerpo. Y esa autoridad significa quien tiene la máxima jerarquía. No es algo fanático, no es algo dogmático. El principio de autoridad existe. Pero tienes que tener el corazón abierto para descubrir quién es esa autoridad que es digna de seguir, a quien tú puedes seguir con total confianza. Así que aquí termino esta presentación, que en sí es un tema amplio, incluso el tema de el aprendizaje, ¿no? Los procesos de aprendizaje lineal, cíclico. Eso, por ejemplo, es todo un tema. Y bueno, ya está en manos de ustedes aprender, investigar por su cuenta también todas estas cosas. Espero que esto haya sido claro. Si tienen alguna pregunta, me escriben o pueden prender sus micrófonos.